para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Verso número 12, leámoslo por favor. Y atendió David, Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, a poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, oh Dios, en esta noche. Nuevamente nos das el privilegio para poder acercarnos a esta mesa espiritual y poder servirnos el alimento que tú estás dispuesto a presentarnos en esta preciosa noche. Permite que nuestro corazón esté lo suficientemente, Padre, receptivo para poder aprovechar cada dicho de tu boca. Háblanos, Espíritu Santo, conforme a tu gracia y a tu misericordia. Que sea en este día, Padre, tu poder manifestándose de una manera poderosa, sobrenatural. Y nuestros pequeños en la parte superior puedan también en ti, oh Dios, ser edificados. De esta manera, que tu casa, Señor amado, y aún los que se encuentran en la flor de bastión, trabajando en este momento, puedan también, oh Dios amado y Señor, recibir de tus más ricas bendiciones. Te lo suplico en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, segundo libro de Samuel, capítulo número 5, sigamos dando lectura del verso 11 al verso número 12. Como le mencioné hace poco, recuerden que David venía ya de vencer a un pueblo que estaba de alguna manera estaba sembrado en el territorio de Jerusalén. Los jebuseos habían sido expulsados, ahora sí vencidos por parte del ejército de David, el cual había establecido una estrategia para adueñarse o para poder arrojar a los jebuseos. Se había introducido por un canal, o a lo que es igual por un pozo, que conducía directamente, una caverna que conducía directamente hacia, en este caso, el palacio de los jebuseos. Los arrojó, el Señor les dio la victoria y ahí hizo su morada, ahí hizo de hecho su capital, para poder gobernar a toda la nación de Israel. Una vez asentado en ese lugar, entonces vemos en el versículo número 11, que es el tema a tratar en esta noche, dice la Biblia, también Irán, rey de Tiro. Entendamos que el nombre Irán no es el nombre del país, en todo caso en nuestro tiempo, ¿no? Sino el nombre de una persona, un personaje, un rey que habitó en la región de Tiro. Eso prácticamente es en el mar Mediterráneo, en las costas del mar Mediterráneo, al este de Jerusalén, en la parte norte de hecho. Si vamos al versículo número 11, dice que ese rey, el cual era de la nación de Tiro, envió a David, ¿qué cosa? Dice la Escritura, le envió madera de cedro, también le envió ¿a quiénes? A los carpinteros para que trabajen esa madera, y también dice la Biblia que le envió a canteros, para los muros. Los canteros son aquellos que trabajan esculpiendo la roca, amén, no necesariamente eran, diríamos así, escultores. El escultor le da forma a una piedra, le puede dar la forma de un ser humano, le puede dar diversos, diríamos así, diversas maquetas podría ser, pero el cantero más se dedica a labrar la piedra para ponerla una sobre otra y de esa manera hacer grandes ciudades y murallas también. Este rey, del cual he podido extraer algún dato por medio, obviamente, del internet, este rey, la Escritura nos narra que su nombre significa de alto, tal cual como lo oye, de alto nacimiento. Es lo que significa el nombre Irán, de alto nacimiento. Este hombre, mi querido hermano, gobernó, de hecho, no solamente él, sino que varios emperadores antes de él también lo hicieron. Por ejemplo, su antecesor fue un rey llamado Abibaal, tal cual como lo oye, Abibaal, y en este caso el que le suplantó luego fue Baal-Ezer, Baal-Ezer. Esto más o menos por los años 930 antes de Cristo. Ese es el promedio que se estima en la aparición de este rey.
como todo rey pagano, porque estos reyes eran paganos, no eran reyes que tenían al Señor, servían a sus propios dioses, y uno de ellos, o el de mayor preeminencia en el imperio, sí, en este caso de Tiro, era el dios Melcar, o la diosa Melcar. No tengo el significado de esta diosa, pero se la asociaba inicialmente como la diosa de la fertilidad, la diosa de la agricultura, y después le pusieron como patrona también de los mares. De ahí la región costera la adoptó como su diosa, y a ella, diríamos, se le encomendaba todo habitante de esa región. Esa era la diosa, en todo caso, sí, de este rey conocido como el rey Irán, en la región de Tiro. Ahora bien, si bien es cierto, este rey nada tenía que ver, en todo caso, con el gobierno, sí, de David, mas así puso, diríamos, como una especie de ofrenda voluntaria para congraciarse con el nuevo imperio que ahora era comandado por ¿quién? Por David. Y mucho más al saber que los jebuseos, un pueblo duro de ser expulsado, había sido derrotado en las manos de David. De alguna manera esta fama se corrió por todo el imperio. Y querido hermano, de ahí que este rey le provee a David para que él pueda edificar ¿qué cosa? Su palacio, no el templo de Dios, sino su palacio. Dice la Biblia en el versículo número 11, si me acompaña por favor, en la parte final del mismo, ¿sí? Donde dice, los cuales edificaron ¿qué cosa? Edificaron, dice ahí, la casa de David, que en pocas palabras vendría a ser su palacio, ¿sí? Esto, obviamente, mi querido hermano, fue para David algo muy inusual. Gracias, ¿sí? Esto para David fue algo, obviamente, como un punto aparte. Él había estado acostumbrado a dormir o a esconderse en los peñascos, en las piedras, de pronto escondido en medio de los matorrales. Y de un momento a otro, de pasar de ese escenario a tener un palacio, a tener ya el renombre que Dios le había dado, vaya que era la diferencia. Todo eso impactó a David y le hizo recapacitar en algo que lo va a mencionar el verso número 12. Si me acompañan por favor a este versículo, en el capítulo 5 estamos del segundo libro de Samuel, dice la Biblia, y entendió David, ojo, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. Ahora, ¿quién le llama a usted la atención en la primera parte de este verso? Quiero que lo vuelva a leer y por favor deme también su conclusión, deme su criterio. ¿Qué dice la Escritura? ¿Ya lo tiene? ¿Sí? ¿Ha podido detectar algo? Mira, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. ¿Qué entiendes en ese verso? A ver, puede opinar. Recuerden que estamos estudiando la palabra. Si algo aquí tenemos de ventaja es poder hacer preguntas. ¿Alguien quisiera dar algún comentario? Sin temor alguno. A ver, o yo le pregunto. Directo, con nombre y apellido, hermano. Este es libre. ¿Algún comentario al respecto? ¿Qué piensa usted de este texto? Pregunte con toda libertad. Mi hermana, dígame. Ajá. Claro, obviamente, lo repito para que pueda salir también en la grabación, obviamente, si el rey había entendido primeramente que no solamente era rey, sino que le habían hecho ¿qué cosa? Le habían hecho un palacio. Él no se tomó la molestia de edificar ¿qué cosa? Sí, un lugar donde gobernar, de pronto lo hizo de manera provisional, se me ocurre en algo levantado, diríamos así, de manera muy imprevista, pero de eso a tener un palacio era otra cosa. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar con esta reflexión? Si usted va al texto, y lo voy a leer nuevamente junto a usted, dice, entendió David, ojo, entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. Ahora, ¿qué usted si podría asimilar de ello? Póngase usted los zapatos de David. Pregunto, ¿qué había recibido David
En primera instancia, hace muchos años atrás, recuerden que David, ¿cuántos años tenía más o menos cuando confrontó a Goliat? Entre 12 a 15 años, ¿verdad? ¿Y cuándo fue rey? Si fue de 12 años, ¿cuántos años después? ¿Cuántos años? 18 años después. Si fue de 15 años después. A los 30 años David fue rey en la nación judía. Mi amado hermano, mas sin embargo, cuando ya fue denominado rey, primeramente por una tribu, ¿qué tribu fue esa? La que primero reconoció en David su señorío. ¿Quién fue? La tribu de Judá. Luego fue, ¿qué cosa? La nación, toda la nación de Israel. Para eso habían pasado 2 años a la muerte de ¿quién? Estoy tomando la elección. ¿De quién? ¿Qué? De Isboset. ¿Hijo de quién? De Saúl. Sí, que bueno, sí, le va a agarrar una estrellita, al final se la dibujo en la frente. Mi amado hermano, entendemos, sí, que en todo ese tiempo, ya cuando David era rey, sí, él, mi amado hermano, ya tenía el título, tenía el trono, ya todos le servían, pero había dudas de David. Mire, y para poder entender este escenario, contar lo que habían dudas, es porque cuando uno recibe un llamado de parte de Dios, una palabra, una promesa de Dios, y esta se cumple, aún cumpliéndose en nuestro corazón, todavía quedan muchas incógnitas, muchas preguntas que no son, o por lo menos todavía no tienen su respuesta. Por ejemplo, mi amado hermano, cuando alguien es llamado a servir, por ejemplo, en mi caso, puedo hablar de mi experiencia, no puedo hablar de su experiencia, hablo de mi experiencia. Cuando yo fui por primera vez en Dios, puesto, en este caso Dios puso la carne en mi corazón, mi amado hermano, y si para mí este asunto se volvía conflictivo en mi interior, y aún cuando ya fui ungido, por así decirlo, aquí en el altar como pastor, todavía tenía mis dudas. Cuando uno logra entender, porque eso fue lo que hizo David, cuando uno logra entender que es Dios el que lo estableció a uno para servir, cuando pasan cosas como estas. Cuando Dios suscita, en este caso, situaciones que confirman de manera ya abierta que es el llamado que fue un día como promesa, el Señor lo estableció de tal manera, con tanta seguridad, que ahora uno dice, sí, Señor, es verdad, ese llamado no fue algo emocional, es Dios mismo el que lo ha confirmado a uno en este asunto. Yo me recuerdo, sí, tal cual, la gente que se inició con nosotros, junto a nosotros, sí, una vez nos sentenciaron a nosotros, dentro del propio servicio de Dios, nos dijeron, ustedes máximo 2 años van a durar. Yo digo, bueno, ¿será, no? ¿Será o no será? Yo decía, bueno, si es emocional el llamado, puede ser que así sea, porque uno suele mencionar conforme a la Escritura, lo que es de Dios permanece y lo que no, ¿verdad? Si sucede lo cual, desaparece o no dura. Mi amado hermano, pero han pasado no 2 años, han pasado ya, vamos, para 6 años, y el Señor sí está, por su fruto, lo puedo decir, está con nosotros. No digo conmigo, con nosotros, con todos nosotros. Y cada cosa que el Señor permite, sea grande o pequeña, con respecto a sucesos como estos, nos confirman y nosotros vamos entendiendo que ha sido Dios el que nos llamó y ha sido Dios el que está en el asunto. Ahora, conforme a este pensar de David, muchos otros patriarcas también pasaron por ese proceso. Mi amado hermano, qué importante es poder reconocer eventos en nuestras vidas para poder acelerar la obra de Dios. Si me acompaña en primera instancia, venga conmigo el libro del Éxodo, en el capítulo 18, y usted sabrá que si voy al Éxodo, ¿de qué personaje voy a hablar? ¿Ah? ¿De qué personaje? De Moisés. Éxodo, capítulo número 18. Siendo él en primera instancia, sí, el primer, diríamos, personaje bíblico en este libro. ¿Ya lo tiene? Éxodo, capítulo 18. Vayamos, por favor, al versículo número 10 en adelante. Verso número 10 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura, y Jetro, para aquellos que por primera vez lo escuchan, Jetro era el padre de Séfora. Sí, y Séfora era ¿quién? La esposa de
de Moisés, es decir, que Jetro vendría a ser ¿qué cosa para Moisés? Su suegro, ¿sí? Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de ¿quiénes? De los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de ¿quiénes? De los egipcios. Nuevamente lo repite, verso 11. Mira, esto dice Jetro, ¿de quién? ¿Sí? De todo el suceso que había pasado con la vida de Moisés. Ahora, ojo, ahora conozco que Jetro, que Jehová es más grande que todos los dioses. Ahora, para los que han estudiado un poquito la vida de Jetro, suegro de Moisés, era sacerdote de una región. ¿De qué lugar? De Madián. Sí, siempre digo, ¿verdad? Que ya me estudiaron también el Éxodo, ¿verdad que sí? Jetro era así sacerdote de Madián. Él ministraba. No había levita, no había sacerdocio, pero siempre hubo gente que de alguna manera, sí, gente que representaba a Dios en la tierra ministrando. Sí, así como en los tiempos de Abraham, en Abraham también había un sacerdocio. ¿Quién era el sacerdote en los tiempos de Abraham? ¿Quién? ¿Usted lo sabe? Melquisedec. Bendito, ya lo voy a explicar en inglés. En los tiempos de Abraham había un sacerdocio, ¿verdad? Y el sacerdote era Melquisedec. Amén. Y él ministraba las cosas de Dios, tanto así que en ese tiempo Abraham, ¿a quién le puede dejar las ofrendas, los diezmos y todo? Se lo puede dejar a él, ¿verdad? Mi amado hermano, en los tiempos de Moisés, Jetro era un sacerdote, pero logró reconocer, luego de ese evento tan magistral que fue la liberación de un pueblo que parecía imposible ser salvado. Por lo menos si se lo quería salvar, humanamente se tenía que tener un ejército más grande que el ejército de ¿quién? De los egipcios. Sí, humanamente hablando. Para poder vencer al ejército egipcio se tenía que constituir un ejército más poderoso que ellos para poder liberar al pueblo por la fuerza. Pero Dios no utilizó ni un solo soldado para liberar. Solamente su mano y su poder, sus milagros. Y querido hermano, cuando vamos al versículo 11, Jetro, mira, siendo sacerdote, a través de ese suceso, sí, escucha lo que él menciona. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Mi amado hermano, hay sucesos en la vida que Dios permite para que tú reconozcas de verdad el señorío y el poder de su mano que está sobre ti. A veces uno lo reconoce cuando de pronto Dios ya no sana. No es la enfermedad, sino cuando ya pasó el momento de la situación difícil. Cuando ya Dios nos libra, ahí lo dice: Señor, verdaderamente tú eres Dios. Hay otros que dicen: verdaderamente tú eres real, ¿verdad? Pero cuando ya pasa, ¿qué cosa? Sí, ya pasa la prueba. Porque cuando estamos en medio del sartén de la prueba, ¿verdad? Que la carne, mi amado hermano, comienza a brincar en puntitas porque donde se asienta quema. Uno en ese momento solamente ve a Dios como el Dios bombero, le está clamando: Señor, apaga esa llama, llévate ese tormento, ¿sí? Permite que pueda ser librado. Y cuando ya pasa todo, uno descansa y dice: ay, Señor, gracias, porque realmente tú eres el Dios del universo. ¿Verdad? Hay usted qué cosa. ¿Qué logra captar? Entender al Dios que está sintiendo. ¿Sí me explico? Y querido hermano, la misma situación, pues, la experimenta ¿quién? David. David entiende que Dios sí ha sido realmente el que lo ha puesto por rey en medio de una nación. Al ver que a él, sin poder un solo dedo, inclusive Dios ha tocado en la vida de un hombre extranjero, de un rey pagano, para que le provea no solamente de madera, sino también de qué cosa, de la mano que es tan difícil de encontrar a veces. ¿De qué cosa? La mano de hombre. Prácticamente David está de brazos cruzados y hay un rey que le está construyendo un palacio. ¿Sí me está entendiendo? Cosas, es que es algo muy inusual. Hubiera entendido que el rey le hubiera regalado la madera. Hubiera entendido que le hubiera inclusive tirado las mejores piedras. Sí, porque obviamente la piedra de mar suele ser mucho más sólida, por así decirlo, sí, más dura.
Ahora, pero le guía el material, pero también le guía al personal para que le edifique, sí, su reino. Y querido hermano, cuando vamos pues al verso 12, entendemos perfectamente lo que David asimila. Al leer, dice la Biblia, que entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido o había extendido su fama, para que se podría entender, si había extendido la fama de su reino por amor de quién, de su pueblo Israel. Sí, qué bueno es tener siempre presente que todo lo que Dios nos da es por amor. Sí, eso también es un eje central en este texto. Todo lo que Dios permite en nuestra vida, cuando parezca medio duro verlo así, es por amor. Amén. Ahora bien, terminado en todo caso esta primera faceta, David sí reconoce que Dios le ha recompensado, que a la larga el esfuerzo, la subida, de pronto el riesgo que su vida tomó. ¿En cuántas ocasiones a David lo quisieron matar? Por medio de la lanza de Saúl. ¿En cuántas oportunidades? ¿Cuántas? ¿Seguro? Sí, está bien, 2. Sí, pero la vida de él estuvo en riesgo, no en dos oportunidades, en muchas oportunidades estuvo en riesgo de morir. ¿Se acuerda usted cuando el ejército de Saúl estaba casi a la vuelta de la esquina? Que ya lo atrapaban, y Dios ¿qué hace? Envía enemigos al reino y le hace retroceder. Ellos no lo sabían que estaban tan cerca, pero Dios envió un mensajero y ellos retroceden, ¿verdad?, de la persecución que ya le daban alcance a David y se volvieron otra vez a su lugar. Mi amado hermano, David sí pasó, diríamos así como se suele decir en términos comunes, pasó la de Caín, dicen muchos. Pero David ahora sí recibía los beneficios de servir a un Dios tan bueno, que lo amaba. Ahora bien, cuando vamos al versículo número 13, el escenario cambia. Ahora, la Escritura no nos narra en este momento cuántos años habían pasado. Sí, no nos narra, mi querido hermano, sí, la transición del tiempo, pero debió ya David haberse establecido, sí, es decir, que le habían pasado por lo menos unos 5 años. Recordará usted que en una enseñanza anterior, cuando se estudió justamente los primeros capítulos de Samuel, se estudió también acerca de la esposa o las esposas y las concubinas que tenía ¿quién? David. ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? ¿Seguro? ¿Sí la recuerdan? A ver, ¿cuántas esposas llegó a tener David? ¿Cuántas mujeres tuvo David? Abuelo de pájaro, ¿cuántas tuvo? 3, 4, 5, 8, 10. Sí. A una, de todas, una fue la reina. Sí, que fue la hija de quién? De Saúl. Me refiero a quién específicamente, a David. Sí, fue, mi amado hermano, sí, fue la esposa, digamos, fue la que llevó de brazos, sí, a su reino. Pero él logró casarse, sí, con algunas otras mujeres. Y aparte de eso, también tuvo concubinas. ¿Qué cosa era una concubina? Ya estoy tomando la lección. Pero usted lo sabe. ¿Qué es una concubina? ¿O quién es una concubina? Es una mujer que alguien toma, sí, por esposa, entre comillas, digo, pero sin casarse. Y eso se ve bastante en el retorno. Eso se conoce en la actualidad en nuestro idioma como unión libre, dice. ¿Sí? Y querido hermano, leamos pues el versículo número 13. Ahora, la Biblia dice en el versículo 13, si nos introducimos ya en este pasaje bíblico, 2 de Samuel capítulo 5, dejando a un lado ya esta primera faceta del rey, sí, en el cual él ya había confirmado la buena mano del Señor en su vida y en su reino. Dice el verso 13, y tomó David, ojo, y tomó David, ¿qué dice? Léalo, más concubinas y mujeres de Jerusalén. Ahora, a mi entender, y de acuerdo a los estudios de la palabra, sí, David, sí, se le pudo detectar por nombre a 8 esposas. De hecho, son 9. Pero la última apareció en el escenario de David cuando este ya era un anciano, que solamente fue delegada como, digamos, como una acompañante para darle, en este caso, calor a la hora de dormir. Al parecer el viejito ya David tenía los rayos fríos, a los fríos tenía. Y simplemente era una dama de compañía, pero nunca, dice la Biblia, se acostó con ella. Ahora,
En primera instancia está Mical, luego viene Ahinoam, luego viene Abigail. ¿Cuántos recuerdan la historia de Abigail? ¿Sí? Luego está Maaca, luego está también, ¿quién? Sí, Agit, Abical, Egla y Betsabé, la cual fue madre de Salomón. Ojo, esta lección nosotros ya la vimos. No voy a andar en eso, porque eso ya fue ampliamente estudiado en capítulos anteriores. Pero de las que sabemos y por nombre son estas 8. Ojo, 8. Y la Biblia ahora menciona en el versículo número 13 que cuando ya ejerce su imperio, su reino en Jerusalén, ¿sí? Escoge para sí más concubinas y más mujeres, obviamente. Ya no se habla, mi amado hermano, ¿sí? De un hombre, ¿sí? Que está ligado a una sola mujer, sino que ahora se ve un hombre muy, que se puede considerar como promiscuo. Esta situación, a la larga, va a traer gravísimas consecuencias. Mi amado hermano, cuando uno siembra para la carne, dice la Biblia que de la carne, ¿qué se puede cosechar de la carne? Destrucción y muerte. Este hombre, si bien es cierto, fue un gran rey, también era un hombre en su naturaleza humana, un hombre que tendía también a pecar, un hombre que era Dios. Todos los patriarcas de alguna manera tenían su talón de Aquiles. En el caso de David, las mujeres eran su problema. De ahí podríamos decir que tuvo, Salomón, un, entre comillas, ejemplo a seguir. Si David tuvo una vasta cantidad de esposas, Salomón la superó en todas sus expectativas, teniendo 300 esposas y 700 concubinas. Todo un año no le bastaba para atender a quienes, a más de 1000 mujeres, y esto es de lo que se registra. Mi querido hermano, en el versículo número 13 no vemos número, pero podríamos determinar que eran muchas, más allá de estas 8 que se conocen. Verso número 13: tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Ahora, la Biblia, usted lo recordará, se acuerda de los requisitos para ser rey. ¿Cuántos se recuerdan esa enseñanza? La Biblia, escrituralmente se lo prohibía. Si me acompaña solamente Deuteronomio 17, verso 17, acompáñenme por favor a ese texto, vamos a recordarlo solamente. Deuteronomio 17, verso 17. ¿Lo tienen? Si lee el contexto en su casa, usted podrá entender que se habla acerca de los requisitos que tenía que asumir un rey para poder gobernar la nación. Y uno de esos requisitos y prohibiciones de esos requisitos era ¿qué cosa? Verso 17. Ni tomará, ojo, ni tomará, no dice que la tome, sino que no la tome, ni tomará para sí muchas, dice ahí, muchas mujeres. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si lo hacía? Para que su corazón no se desvíe. Ahora, entendemos, llamado hermano, que esta situación habría de traer gravísimas consecuencias a David. El tener muchas mujeres, mi amado hermano, siempre va a traer problemas. Los hombres en la actualidad se jactan porque tienen más de una. Hay quienes podrían inclusive orgullosamente decir: yo tengo 2, 3, 4, 5 mujeres. Mas, sin embargo, esta situación no es motivo de orgullo, sino de gran calamidad y tristeza. Si queremos ver primeramente como indicio bíblico, usted debe de entender que allá en Deuteronomio capítulo 5, si me acompaña también rápidamente, usted podrá considerar en ese texto bíblico que en los mandamientos, allá en el verso 18, el Señor tenía una prohibición para todo hombre. ¿Y cuál es esa prohibición? No cometer, ¿qué cosa? Adulterio. Y cometer adulterio es tener, aparte de la esposa, a otra mujer. Indistintamente cómo la quiera llamar, concubina, hay vulgarmente un término que se utiliza en nuestro país, la moza, le dicen así. ¿Verdad? Hasta canciones han sacado puntadas acerca de la moza.
Sí, la otra, la querida, no sé cómo más si se la podría llamar, pero mi querido hermano, no hay justificativo alguno para poner, sí, en entredicho una relación matrimonial, sí, introduciendo a más de una mujer. Esto es grandemente perjudicial para una relación de matrimonio. David, mi querido hermano, sí rompió esa situación, diríamos, violó, quebrantó el mandamiento y se impuso teniendo más mujeres. Ahora, una de las mayores causas, diríamos, de destrozo para su vida y su reino, sí, por el tener muchas mujeres, es, mi amado hermano, sí, el querer ya inclusive tomar lo prohibido, es decir, matar a alguien para poder obtener esa mujer. Es que siempre el pecado irá de menos a más. El violador no comienza violando, diríamos así, en masa. Siempre empieza por un pequeño indicio. Por lo general suelen ser marcados por una infancia nefasta. O son abusados o reciben de alguna manera algún maltrato psicológico, y esto de a poquito comienza a desarrollarse. Cuando se dan cuenta, si comienzan, diríamos, con la morbosidad, comienzan luego, si de pronto, sí, a sobatear a las muchachas. Cuando llega un momento, si es que ya la están ultrajando, se vuelve, en este caso, diríamos, como un mal mayor, y terminan siendo, sí, de pronto grandes criminales. Muchos, mi amado hermano, no entienden cómo puede el hombre llegar a desarrollar tanta perversidad. Pero entienda esto, David no es que era, en todo caso, un violador. Él era un rey que tenía penosamente un desenfreno, ¿sí?, por las mujeres. Muchos, aún como creyentes, tienen ese problema. ¿Sí? Van abrazados, guardados de la mano de su esposa, y el rabito del hombro está así. ¿Ah? ¿Verdad? Muchos hombres tienen ese problema. Bueno, hablo por los hombres, por el asunto de los hombres, porque suele ser, diríamos, el punto más visible, lo más débil. Pero en la actualidad ya no se puede simplemente limitarlo a quién, al hombre, sino también a la mujer también. Sí, hoy día mi amado hermano hacía cola en el banco y delante mío había un varón, ya me imagino que unos 35 años, pero con un cuerpo, sí, invidiable, podríamos decirlo así. Bien formado, musculoso, con un buzo apretadito, y la puse. Yo dije, Señor, gracias porque soy feo, dije yo. Todas divagando. Y no, a pesar del extranjero por el acento que tenía, sí, parecía que era español. Y querido, los ojos eran color miel. La dama dice, presente, hermana, yo le predico. A la flor voy a predicar. Mi amado hermano, sí, en la actualidad, sí, esta situación sí genera, sí, malestar, genera división y ruptura familiar. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el punto más, o hasta dónde pudo trascender una vida desordenada con respecto al excesivo, diríamos así, en este caso sí, o la lascivia por las mujeres? ¿Hasta dónde lo pudo conducir a este hombre llamado David? Bueno, acompáñame a la Biblia y veamos la primera gran referencia de la Escritura. En el segundo libro de Samuel, más adelante, en el capítulo número 3, perdón, un segundito, capítulo número, se me está traspapelando la cita, pero no, ya, el 16, segundo libro de Samuel, capítulo número 16, más adelante, unos cuantos capítulos más adelante. ¿Lo tiene? Segundo libro de Samuel, capítulo número 16. ¿Ya lo tiene? Versículo número 21. Sí, mira lo que nos dice al verso 22. Voy a leer el desenlace de un castigo por el exceso de mujeres, ¿sí?, o por el apetito desenfrenado por tener así a mujeres. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, verso 21.
Y Ahitofel, sí, y Ahitofel dijo ¿a quién? A Absalón. Ahora, ¿quién era Absalón? ¿Era el hijo de quién? De David, o uno de los tantos hijos que tuvo David. Pero a diferencia de todos sus hijos, Absalón fue el engreído de David. ¿Sí? Absalón, si bien es cierto, era partícipe de otros hermanos y hermanastros, obviamente, tenía que compartir, en este caso, sí, la hermandad con muchos otros hermanos, pero que no habían nacido del mismo hogar o del mismo matrimonio. Sí, en el caso de Absalón, recibió una atención muy particular de parte de ¿quién? De David. Fue el engreído de David. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros hijos de David, sí, Absalón fue uno de los hombres más hermosos que el Señor haya creado. ¿Sí? Absalón, por figura, porte, cabello y todo lo que implicaba, la Biblia dice que Absalón era hermoso desde la coronilla hasta el dedo más gordo del pie de Jesucristo. Así lo califica la Biblia. Cuando nació Absalón, mi amado hermano, sí, es como que había nacido, sí, un sol. Fue, sí, hermoso en todo, sí, su esplendor. Fue lleno de hermosura. Y esto, de alguna manera, sí, muchacha que lo veía, babiaba. ¿Sí? Los padres, cuando lo vieron nacer, dieron gloria a Dios, le dijeron, este es realmente una bendición de Dios. Mi amado hermano, mas sin embargo, el conchito, por así decirlo, y el más hermoso, le llegó a ser a su padre la piedra más grande, no solamente en la familia, sino en todo su reino. Cuando David tomó por mujer a Betsabé, que fue una de las últimas que acá, usted sabe bien, mi querido hermano, que esa unión fue una unión, sí, totalmente negativa. Porque para que David la pueda tomar por esposa, mandó a matar, planificó la muerte de su marido. Ella era una mujer previamente casada. Urías era su esposo. Pero cuando David, en un momento de flojera, ¿cuántos saben que aquí también da flojera? ¿Ah? Cuando uno sirve, ¿cuántos sirven al Señor? ¿A cuántos se le da flojera? Le da momento de que ya no quiero, hermano, estoy cansada, estoy agotada. Dios sabe que estoy cansado. Hermano, ¿por qué no vienes? Estoy cansado, mentira, que duro el trabajo hoy día. Pero ¿cuántos saben que el diablo no descansa? Y es justamente cuando nos ve débiles que ahí nos ataca. Ten cuidado cuando alguien te diga, no vaya al culto, descansa. Ay, tú sí me comprendes. ¿Cuántos tienen eso? ¿Cuántos tienen esas vocecitas que le susurran en casa? No vaya, está cansado. Y nos quedamos. Tengan mucho cuidado, porque esa es nuestra debilidad, donde el diablo nos ataca. Amén. Mi querido hermano, David, ¿sí?, llegó a sus extremos. Llegó a asesinar a un hombre, planificó el asesinato de un hombre, Urías. Y cuando Dios le sacó al público, ¿sí?, toda esta fachada, esta farsa, ¿sí?, mi querido hermano, Dios le dio una sentencia a este hombre. ¿Cuál fue la sentencia? Ahora, no pierda, por favor, no pierda, porque quiero leer, sí, de manera dual ambos textos bíblicos. No pierda 2 Samuel 16, no lo pierda. Y acompáñeme unas hojas atrás. Sí, vayamos por favor al capítulo número 12. Capítulo número 12. ¿Lo tiene? El profeta que confronta a David es Natán. Y dice la Biblia en el versículo número 9, dentro de las muchas sentencias que recibió David, justamente por su excesiva pasión por quienes,
con las mujeres. Le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Ojo, ¿eso qué implicaba? De que él había violado ¿qué cosa? Los mandamientos. Verso 9. Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso número 10. Por lo cual ahora no se apartará, mira, aquí la primera sentencia, por lo cual ahora no se apartará más de tu casa. Qué importante, no de tu reino, sino de tu casa. ¿Qué cosa no se apartaría de su casa? Porque eso fue cierto, eso se cumplió. Porque más adelante, si un hermano va a violar a la hermana, y el hermano de esa hermana, que venía de la misma madre, asesinó a su hermano. ¿Se da cuenta? Sigo. Versículo número 11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré, ojo, y tomaré tus mujeres, y vaya que tenía bastantes, delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá, es decir, tendrá relaciones sexuales con tus mujeres a la vista del sol. ¡Ay! ¿Sabe cuál es el problema cuando habla del prójimo? Este era su hijo, Absalón. Absalón se acostó con 10 mujeres de David al mismo tiempo. Una orgía. Segunda de Samuel, capítulo número 16. ¿Ya lo tienen? Verso 21 y 22. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Verso 22, lo podría leer conmigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda exclusiva, diría cualquiera, una especie le prepararon una especie de lecho nupcial, una recámara, pero a la vista, en un terrado. Dice ahí, y se llevó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de quién? De todo Israel. Cuando regresó David, mi amado hermano, tomó a las concubinas y las mandó a encerrar de por vida, y nunca más se volvió a coger con ellas. Porque en cuyo caso hubiese sido ya una situación ya de depravación. Amado hermano, esta situación pudo haber sido obviada siempre y cuando David hubiese tenido por su apetito por las mujeres el control. Claro, el hombre de por sí no lo tiene. Solo un hombre regido por el Espíritu Santo puede tomar el control aún de sus más bajas pasiones, porque es el Espíritu el que puede solamente someter a esta carne. Mucha gente dice: hermano, yo tengo fuerza de voluntad. Mentira. Deja de beber una semana, 2 semanas, a la tercera semana está nuevamente más castigo. No, hermano, si a mí la droga no me vence, ¿qué va a creer? No, deja de pronto 6 meses porque me internaron. Sale de los 6 meses y vuelve al vicio. ¿Se da cuenta? Solo el Espíritu puede vencer la carne. Y la herramienta esencial para poder someter esta carne al señorío de Cristo es la oración y la obediencia a la palabra. ¿Sí me está entendiendo? No se sienta de pronto, si acaso no conoce del Señor, orgulloso porque tiene una por aquí, otra por allá. ¡Cuidado! Está en pecado. Y lo que usted siembra a la larga va a cosechar. Mi querido hermano, cuando retomamos pues segundo libro de Samuel, ¿sí? Capítulo número 2, tomó David más concubinas y mujeres
de Jerusalén, después que vino del orbe de Hebrón. Recuerden que cuando él estaba en la región de Hebrón, ¿qué tribu estaba gobernando? Solamente la tribu de Judá. Pero ya instalado en Jerusalén, ahí el hombre en esa parte, en esa área de su vida, mi amado hermano, sí hizo lo que quiso. Como cuando alguien de pronto, aún siendo cristiano, siendo servicial a Dios, igual quiere todavía mantener pecados ocultos. Parece mentira, a veces Dios calla y como que no nos confronta. Pero Dios no lo hace porque sea nuestro alcahuete, sino que, como lo dice la Biblia, Dios tarda, esperando que nosotros procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. En el caso de David, ni aún habiendo matado a Urías, ni aún habiéndose acostado con Betsabé, el hombre logró recapacitar. Dios tuvo por fuerza que tirarle ¿a quién? A Natán. Y cuando Natán lo confronta, él desapercibido por completo, porque Natán le fue como una parábola, para ver si con esa parábola él por lo menos entraría en ¿qué? En razón. Natán le dijo a David, si un hombre, si vengo a tener un caso de dímelo, un hombre tomó una oveja de alguien que no tenía nada. Pero el hombre que la tomó, le dijo él, si era rico y tenía miles de ovejas. David, cuando supo este escenario, dijo, ese hombre merece la muerte, dijo él. Y ahí Natán le fue a la mano, ese hombre eres tú. Ahí, cuando ya Dios te confronta, ya no hay para dónde correr, sino que las consecuencias del pecado se hacen visibles. Nunca esperes, mi amado hermano, que Dios te caiga encima para recién ahí levantar cabeza y decir, Señor, perdóname. No, ahí es tiempo de ajustar cuentas. Por eso es que la Biblia nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque no siempre estará disponible. ¿Para qué? Para sacarnos del problema. No importa. Si después de cada el Señor siempre tiene que ayudar. ¿Quién ha dicho que el Señor te tiene que ayudar? Dios no está obligado a nada. Nosotros estamos obligados para con Él en todo. Porque Él ya lo hizo por nosotros. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo para sacarnos justamente de esta mala manera de vivir y vivir una vida santa como la que Él sí tanto anhela para nosotros. Mi amado hermano, David, pues sí, las mujeres eran su problema. Y de esa unión de muchas mujeres, si vamos al versículo 14 de 2 de Samuel, dice, estos son los nombres de los que nacieron, sí, o de los que le nacieron en Jerusalén. ¿Quiénes le nacieron en Jerusalén? Dice ahí, Samúa, Sobal, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefer, Jafía, Elisama, Eliada y Elipelec. Claro está, todo eso sí vino, pero con el pasar de los años. Mi amado hermano, si queremos ver de pronto alguna, por ahí una pequeña referencia visible, de la cantidad de hijos que tuvo, fue mucha, muy grande. Y obviamente los hijos que por lo general son nombrados son aquellos que pudieron llegar a tener preponderancia en el escenario bíblico. De las hijas, por ejemplo, casi la Biblia calla, solamente da a conocer los nombres de las hijas cuando éstas tuvieron participación activa en el escenario bíblico, pero de la otra solamente calla. Por eso dice la Biblia que de la parte inicial dice que le nacieron más hijos y que hijas, plural. Pregunta, ¿cuántas hijas nombró en tu Biblia? A ninguna. ¿Se da cuenta? No nombró a ninguna, pero le nacieron muchas hijas y muchos hijos también. De pronto los nombres de aquellos que se dan son los hijos habidos en los matrimonios que se conocieron, de acuerdo a la gráfica anterior, de los nombres. Pero de las diversas concubinas que tuvo, muchos hijos pasaron desapercibidos, como cuando se dio por primera vez los nombres de los hijos de un rey, el primero. ¿Cuál fue? Saúl. ¿Cuántos hijos nombra la Biblia de manera tajante? 4. Pero después aparece un último hijo.
posiblemente no reconocido, refiriéndome a quién, a Isboset. ¿Se da cuenta? Porque los hijos de Saúl, todos los hijos murieron en donde, en batalla, cuando confrontaron a qué ejército, a los filisteos. Mi amado hermano, dentro de este escenario podemos ver que la larga lista, ahí está más o menos un breve cuadro sinóptico de la cantidad de hijos sabidos, obviamente, que tuvo con sus otras esposas y las esposas que se reconocieron por medio del estudio bíblico. De Mical, usted sabe que si bien es cierto fue la primera esposa de David, porque esta fue hija de quién, del rey Saúl, y fue denominada como reina en el imperio, pero de ella no tuvo ni un solo hijo, porque Dios la castigó y la hizo estéril. Luego está Ahinoam, luego está Abigail, luego está de Maaca. Bueno, aquí está Absalón. De Maaca tiene a su hijo tan hermoso, pero el cual será un utensilio que Dios va a usar para desgraciarle la vida. Mire que cuando Absalón muere, aun cuando había muerto mucho pueblo en batalla, mi amado hermano, David tuvo que ser confrontado por el general Abner, porque él se sentía más condolido por la muerte de un solo hombre que al de todo un pueblo. Eso lo estudiaremos más adelante. Mi amado hermano, espero en Dios que en esta noche usted haya aprendido un poco más acerca de la voluntad de Dios para su vida. La fidelidad, no digo que es garantía de felicidad, pero sí podremos tener con fidelidad la bendición de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren esa bendición? Amén. Sea fiel y que sea de buen testimonio, también para este entorno en el cual vivimos, el cual no respeta bajo ninguna circunstancia las leyes del Señor. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, porque nos da siempre este aliciente, no solamente para poder tener en nuestra mente un conocimiento, sino para poner en práctica el conocimiento